¿Sabes quiénes eran los republicanos en la Guerra Civil Española? En este video te lo contamos. Los republicanos fueron los que defendieron la república y la democracia frente al golpe de estado de los nacionalistas que contaron con el apoyo del fascismo. Los republicanos lucharon por defender la república y sus valores, pero también para transformar la sociedad española y avanzar hacia una mayor justicia social y libertad. Los republicanos sufrieron las consecuencias de la derrota, que fueron terribles y duraderas. Los republicanos tuvieron que enfrentarse a la represión, al exilio, a la cárcel, la tortura, la muerte y el olvido. Si quieres saber más sobre este tema tan interesante y polémico, no te pierdas este video donde te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los republicanos en la Guerra Civil Española. Empecemos. ¿Qué era la República? La República era el régimen político que se instauró en España en 1931 tras el fin de la monarquía de Alfonso XIII. La República fue el resultado de una de las elecciones municipales en las que los partidos republicanos y socialistas obtuvieron una amplia victoria. La República se presentó como un proyecto de modernización y democratización de España que pretendía acabar con los problemas sociales, económicos y culturales que arrastraba el país. La República se basaba en unos principios de soberanía popular, separación de poderes, laicismo, reforma agraria, educación pública, autonomía regional y defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. La República se dotó de una constitución en 1931 que fue una de las más avanzadas y progresistas de su época. ¿Qué hicieron los republicanos durante la guerra? Los republicanos fueron los que se mantuvieron fieles a la República y a la legalidad democrática cuando estalló la Guerra Civil en 1936 tras el golpe de estado de una parte del ejército y otra de la derecha que se sublevó contra el gobierno del Frente Popular. Los republicanos se enfrentaron a los rebeldes, que se llamaron a sí mismos nacionalistas y que contaron con el apoyo de la Iglesia, los terratenientes, los empresarios, los monárquicos, los falangistas y las potencias fascistas de Alemania e Italia. Los republicanos lucharon por defender la república y sus valores, pero también por transformar la sociedad española y avanzar hacia una mayor justicia social y libertad. Los republicanos llevaron a cabo numerosas iniciativas políticas, sociales y culturales durante la guerra que demostraron su creatividad, su diversidad y su compromiso. Algunas de estas iniciativas fueron: la resistencia armada. Los republicanos organizaron un ejército popular formado por voluntarios, milicianos y soldados leales que se enfrentó a los sublevados en varios frentes. Los republicanos contaron con el apoyo de las brigadas internacionales, formadas por miles de combatientes de todo el mundo que vinieron a luchar por la causa republicana. Los republicanos también recibieron ayuda de la Unión Soviética que les envió armas, asesores y aviones. Los republicanos tuvieron algunos éxitos militares, pero también sufrieron muchas derrotas y retrocesos. La Revolución Social. Los republicanos aprovecharon la guerra para llevar a cabo una profunda transformación social que afectó a la propiedad, el trabajo, la educación, la cultura y la religión. Los republicanos realizaron una amplia reforma agraria que repartió la tierra entre los campesinos y creó colectividades agrarias. Los republicanos también impulsaron la colectivización de la industria, el comercio y los servicios donde los trabajadores se hacían cargo de la producción, la distribución y la gestión. Los republicanos promovieron la educación popular que buscaba alfabetizar, instruir y concienciar a las masas. La autonomía regional. Los republicanos respetaron y potenciaron la diversidad y la identidad de las regiones de España que reclamaban más autogobierno y reconocimiento. Los republicanos concedieron el Estatuto de Autonomía a Cataluña y el País Vasco, que se convirtieron en regiones autónomas con su propio gobierno, su propio parlamento, su propia policía, su propia lengua y su propia cultura. Si te está gustando el video, suscríbete para no perderte videos similares a este. Sigamos. ¿Qué pasó con los republicanos después de la guerra?
La guerra civil terminó en 1939 con la victoria de los nacionalistas que impusieron una dictadura militar, fascista y católica que duró hasta 1975. Los republicanos sufrieron las consecuencias de la derrota que fueron terribles y duraderas. Los republicanos tuvieron que enfrentarse a la represión, al exilio, la cárcel, la tortura, la muerte y el olvido. La represión. Los nacionalistas llevaron a cabo una brutal represión contra los republicanos que se basó en la venganza, la limpieza y la aniquilación. Los nacionalistas aplicaron leyes que castigaban a todos los que habían apoyado o colaborado con la República y que perseguían a todos los que pertenecían o simpatizaban con la masonería o el comunismo. Los nacionalistas realizaron miles de juicios sumarísimos que condenaban a los republicanos sin garantías ni defensas, y miles de ejecuciones extrajudiciales que asesinaban a los republicanos sin juicio ni piedad. Los nacionalistas también practicaron la depuración que expulsaba a los republicanos de sus trabajos, sus estudios, sus asociaciones y sus derechos. Los nacionalistas crearon un clima de terror que obligaba a los republicanos a vivir en el silencio, el miedo y la humillación. La cárcel. Muchos republicanos fueron capturados o entregados por los nacionalistas y fueron encarcelados en las cárceles, los campos de concentración, los batallones de trabajo o las colonias penitenciarias. Los republicanos tuvieron que soportar las condiciones inhumanas de la cárcel como el hacinamiento, el hambre, la suciedad, el frío, la enfermedad, el maltrato, la tortura y la muerte. Los republicanos tuvieron que trabajar forzadamente para los nacionalistas construyendo carreteras, puentes, canales, presas, etc. Los republicanos también tuvieron que resistir en la cárcel mediante la organización, la solidaridad, la educación, la cultura y la esperanza. Los republicanos no fueron liberados hasta los años 40 y 50 y muchos de ellos murieron en prisión. El olvido. Los nacionalistas impusieron una versión oficial y única de la historia que negaba, tergiversaba y ocultaba la realidad de la República y de la Guerra Civil. Los nacionalistas prohibieron y destruyeron toda la documentación, la literatura, el arte, la prensa, la propaganda y la memoria relacionados con la República y los republicanos. Los nacionalistas impusieron el silencio, el miedo y la censura a toda la sociedad española que no pudo hablar, recordar ni conocer la verdad sobre la República y la Guerra Civil. ¿Qué significa la República hoy? La dictadura de Franco terminó en el año 1975 tras su muerte y se inició la transición a la democracia que culminó con la Constitución de 1978 que estableció una monarquía parlamentaria, un Estado social y democrático de derecho y un Estado de las autonomías. La transición supuso el fin de la represión, el exilio, la cárcel y el olvido y el inicio de la libertad, la reconciliación, la amnistía y la democracia. Sin embargo, la transición también supuso el pacto, el consenso, la renuncia y el olvido y el rechazo de la ruptura, el conflicto, la reivindicación y la memoria. La República y la Guerra Civil siguen siendo temas controvertidos y sensibles en la sociedad española actual, que generan debate, polémica y división. La República y la Guerra Civil siguen siendo símbolos e ideales para muchos sectores de la sociedad española que reivindican su memoria, su legado y su vigencia. La República y la Guerra Civil siguen siendo heridas y traumas para muchos sectores de la sociedad española que reclaman su verdad, su justicia y su dignidad. En conclusión, los republicanos fueron los que defendieron la república y la democracia frente al golpe de estado de los nacionalistas que contaron con el apoyo del fascismo. Los republicanos lucharon por defender la república y sus valores, pero también por transformar la sociedad española y avanzar hacia una mayor justicia social y libertad. Los republicanos sufrieron las consecuencias de la derrota que fueron terribles y duraderas. Los republicanos tuvieron que enfrentarse a la represión, el exilio, la cárcel, la tortura, la muerte y el olvido. La república significa hoy muchas cosas para muchas personas, pero sobre todo significa un proyecto de país, una forma de gobierno, una manera de vivir,
una aspiración de futuro, una lección de historia, una fuente de inspiración, una causa de lucha, una razón de orgullo, una expresión de dignidad, una esperanza de libertad. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.